Paz a vosotros, queridos hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Marlene Berenice, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y continuamos, mis amados hermanos, con el eslogan Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Ya nos encontramos en la 8ª semana. Y en este subtema vamos a ver los mensajeros del Mesías y su misión. Y hoy el tema que nos compete se llama el precio de ser el discípulo del Señor. Y antes de continuar, mis amados hermanos, los voy a invitar a hacer una oración. Padre bendito, que tú moras en la altura de los cielos, Señor. En esta mañana, Señor, nos disponemos, Señor, a alzar, Señor, a elevar nuestra voz delante de tu presencia, Padre mío. Padre Santo, suplicándote, Señor, el perdón, Señor, de mis pecados, Señor. Padre bendito, que seas tú, Señor, quien sigas limpiando, Señor, mi mente, mi corazón, que siga renovándola, Padre bendito, que tú puedas, Señor, morar, Señor, en nuestras vidas, Padre bendito, que tú puedas conducirla, Padre Santo. Y en esta mañana, Señor, te suplico por cada uno de mis hermanos, Señor, que están prestos, Señor, a escuchar tu palabra, Padre bendito, que tú puedas quitar, Señor, todo estorbo, Señor, todo estorbo en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre mío, para poder, Señor, purificar, Señor, tu palabra, Señor, para poderla recibir, Señor, como tú, Señor, lo quieres, Padre bendito. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y si alguno, Señor, se encuentra en una necesidad, Padre Santo, de salud, Padre bendito, que tú le puedas regalar esa sanidad, Señor. Que si alguno necesita, Señor, el pan, Padre mío, que tú le puedas proveer, Padre Santo. Si alguno, Señor, tiene falta de trabajo, Padre mío, que tú le puedas proporcionar, Padre bendito. Padre Santo, en esta mañana, Señor, te suplico, Señor, que tú te quedes con cada uno de nosotros, Señor, que tú nos lleves y nos traigas con bien a nuestro hogar, Padre Santo, en nuestras tareas cotidianas, Padre bendito. Y que, Padre Santo, este mensaje, Señor, pueda, Señor, llegar en el momento indicado, Padre mío, de cada uno de mis hermanos, Señor, y en mi vida personal, Padre bendito. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos sigues sosteniendo, Señor, y hasta aquí tú nos has ayudado, Padre bendito. Todo esto, Señor, lo imploro, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y la lectura de este día, hermanos, está situada en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 42, y dice: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que me ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, porque es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, porque es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Amén. Y, amados hermanos, al comenzar a leer estos textos, y si nos quedamos en lo superficial, en lo literal, como una lectura,
Podemos decir, ¿por qué? ¿Cómo que estos textos contradicen, verdad? Cuando hablamos de un Jesús de paz, del príncipe de paz, cuando hablamos del amor de nuestro Señor Jesús, de la misericordia. De pronto lo podemos ver así. Y al principio de nuestros comienzos de conocer la palabra de Dios, muchas veces podíamos no entender estos textos y podíamos saltarnos porque no lo entendíamos. Y se me hace revelador, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a profundizar por qué Jesús habló de estas palabras en su momento. ¿Qué se estaba viviendo en esos tiempos para llegar a decir esto? Y en nuestros días no es la excepción. Y por ello vamos a ir vamos a ir entrando a este hermoso tema. En este pasaje, Cristo habla de modo preciso y sin compromisos. Impone algunas demandas pesadas sobre sus discípulos. ¿Ustedes lo creen? Expresa claramente lo que costará a una persona ser su discípulo y describe el costo mediante el uso de 4 ilustraciones. Y vamos a ver en esta lectura 5 puntos. El punto número 1 es el trasfondo, el propósito de Jesús con este mensaje. El punto número 2, que es la ilustración 1, la familia de una persona. La ilustración 2, que es el punto número 3, la cruz. El punto número 4, que es la tercera ilustración, la vida de una persona. Y el punto número 5, en la cuarta ilustración, recibir y ministrar a otros. Y vamos a ir al punto número 1. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Por otro lado, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en este contexto, ¿qué podemos reflexionar? Este texto está dirigido a nosotros. Él manifiesta a través de su palabra que al hablar de un Jesús en la tierra es incómodo. Porque para muchos su palabra es paz, pero para otros la palabra de Dios es espada. Y lo vemos así porque la tierra está llena de habitantes que le ha agradado el mundo. No vino para aprobar o sancionar la corrupción física del decaimiento de la tierra. Él vino para traer espada a la tierra, vino para batallar contra el envejecimiento, la decadencia y la muerte de esta tierra. Él no vino para dar aprobación del pecado, ¿verdad? Y ahí es donde conocemos muchos donde dice, él ama al pecador, pero no ama al pecado, ¿verdad? Y lo vemos como a la mujer adúltera, ¿verdad? Cuando la presentaron esas personas acusándola y le dijo pues el que esté libre de pecado, ¿verdad? Que tire la primer piedra. Entonces al final le dice Jesús a ella, le dice, ¿dónde están los que a ti te juzgan? Vete y no peques más, ¿verdad? Por eso es ahí donde viene este texto, ¿verdad? Automáticamente la presencia de Jesús causa división. El mundo está lleno de heridas, dolor y sufrimiento, no de paz. La verdad no puede ser negada. Sin embargo, podemos tener buen ánimo porque Cristo
ha vencido el mundo, como lo dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo vino para traer la espada de su palabra al mundo. Su palabra, más aguda que espada de dos filos, penetra el alma y el espíritu de una persona, discerniendo los pensamientos e intenciones de su corazón. Convence a la persona a convertirse en seguidor de Dios y de justicia, y lo vemos en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora en este contexto podemos ver el propósito, ¿verdad?, de Jesús. ¿Por qué no lo dice así? Él no ha venido al mundo a traer paz, sino ha venido a traer espada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas estamos muy cómodas en el mundo, porque cuando las personas se amoldan a este mundo, es espada, es negativo, ¿verdad?, hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque están conforme a eso. Ahora vamos a ver el punto número 2, y dice que es la primera ilustración usada por Jesús, que es la de la familia de una persona. Dice su palabra, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y para entrar a este punto, les voy a contar mi experiencia. Hermanos, yo tengo como escasos 8 años que inicié en la palabra de Dios, que conocí la palabra de Dios, y mi familia viene de otra religión, vaya. Se podría decir que de otra religión y no, porque pues al final de cuentas, no tienen ningún servicio, no tienen nada, no son, se podría decir que no son devotos a nada. Pero cuando entiendo este texto, cuando lo comprendo, y hay situaciones familiares que me piden, ¿verdad? A veces me dicen, vamos a hacer algo el sábado, o va a venir la familia, nos vamos a reunir, y me dicen, ven, y les digo, es que yo tengo servicio, yo el sábado voy a la iglesia, y también tengo, pues compromisos, ¿verdad? Que me conllevan, que una responsabilidad que tengo que estar ahí. Y dicen, ay, ¿por qué no puedes faltar? Porque tu iglesia, porque solamente eso, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, cómo podemos comprender este punto donde pues hay una división en realidad, porque al final de cuentas pues no accedo, ¿verdad?, a ese llamado, y se podría decir, ¿verdad?, he perdido mucha comunicación o comunión con mi familia, porque pues ellos hacen algunos eventos sábados, y pues yo estoy en la iglesia y no puedo ir. Y no me quiero que me malentiendan en decir, ¿por qué no puedo convivir con mi familia? Claro que sí lo hago, pero en otros momentos donde pues tampoco no se ve involucrado, pues ahora sí que mi relación con Dios, y porque también estamos llamados, ¿verdad?, a respetar a nuestra madre, a obedecerle, ¿verdad? Pero sin que transgreda, vaya, la palabra de Dios. También, por testimonio, he sabido de hermanos
que cuando aceptan al Señor, que los corren de sus casas. Me contaba una señora, dice, cuando yo me entregué al Señor, me corrieron de mi casa, dice, porque no estaba bien visto que, que yo, que yo sirviera. Ya no recuerdo si le pregunté a la señora si ya, ahora ya se hablaban o qué había pasado, ¿verdad? No me acuerdo, ya tiene mucho tiempo que hablamos de esto. Pero el punto es ese, hermanos. En este contexto podemos analizar dos cosas. La familia todavía que está en esta tierra, busca los placeres que el mundo ofrece, reprime y subyuga el pensamiento referido a Dios, ¿verdad? El creyente de esta tierra vive en la tierra, pero busca el reino de Dios, vive espiritualmente, vive para Dios y su justicia, procurando alcanzar a los hombres con el glorioso evangelio, ¿verdad? Donde muchas veces, pues la familia quieren continuar con los placeres de la tierra, ¿verdad? Y a veces decimos, pues es que no es malo, por ejemplo, ir a la playa un sábado, ¿verdad? Guardamos el día de reposo. Y sí, pues no puede ser malo, pero también la palabra de Dios es clara y precisa. Entonces, sí, sí puede ser, sí puede afectarnos al final del día. El tema es debemos amar a Dios en forma suprema, anteponiéndolo a todos los demás, incluso a nuestras familias. Cuando lo hacemos, nuestras familias tienen la certeza de ser todo lo que deben ser, de ser protegidas y cuidadas por Dios. Y vamos a ver Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Muchas veces meditamos este texto y lo tenemos tan claro, tan presente en nuestro diario vivir. Por eso la decisión de una persona de seguir a Cristo es sabia, a pesar del sacrificio que puede significar para su familia. En efecto, es la única decisión razonable. Y vemos en Romanos 12, 1 y 2 dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Jesús nos advierte en esto que seremos contados bien como dignos o bien como indignos, ¿verdad? Estamos en el punto número 3, es en la segunda ilustración. Perdón, mis amados hermanos. Sigo en el versículo 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y en esto, pues Jesús nos advierte, ¿verdad? Que seremos contados bien como dignos o bien como indignos. Hay una gran recompensa por amar a Cristo en forma suprema. Si tenemos a Cristo por digno de nuestro primer amor, Él nos tendrá por dignos de sí mismo. Se nos asegura que recibiremos la gran salvación en Él. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre.
que está en los cielos. Hay una terrible pérdida por no amar a Cristo en forma suprema. Si amamos a nuestra familia más que a Cristo, nos tendrá por indignos de Él. Se nos asegura que no recibiremos la gran salvación. Y, amados hermanos, recordemos, ¿verdad?, que cuáles son nuestras prioridades, ¿verdad? Podamos hacer un enlistado de nuestras prioridades. Y en primer lugar debe estar nuestro Dios y en segundo lugar nuestra familia, ¿verdad? En nuestra familia pues podemos también hacer un enlistado, ¿verdad? Donde, por ejemplo, cuando una mujer se une a un hombre, pues ya es una familia, ¿verdad? Y para la mujer debe ser su prioridad, pues su esposo, ¿verdad? Para el hombre su esposa, después los hijos, mamá y demás familia, en último lugar, ¿verdad? Podemos ver esto, ¿por qué? Porque si amamos más a nuestro esposo, un ejemplo, que a nuestro Dios, pues puede haber terribles consecuencias, ¿verdad? Igual si amamos más a nuestros hijos, puede haber consecuencias. Pero si amamos a nuestro Dios, Él se encargará de poner todo en su lugar. ¿Por qué? Porque va a ser fácil de amar a todos los demás si nosotros ponemos en primer lugar a nuestro Dios, porque Él es lo máximo, está en esa pirámide, lo más alto, donde nosotros sabemos, ¿verdad?, que en Él podemos confiar y que a Él le podemos también depositar la vida de nuestra familia. Un ejemplo claro de ello es que amamos a nuestro Dios y también amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero cuando nuestros hijos se conducen a la escuela, nosotros no podemos estar físicamente con ellos, ¿verdad? No podemos estar. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos y le rogamos al Padre que Él le brinde protección a nuestros hijos, a nuestro compañero. Y es ahí donde podemos decir, yo amo más al Padre porque yo tengo la plena confianza de que amando a mi Padre Dios, a través de Jesucristo, Él va a proteger a mi familia. Jesús entonces nos da estas advertencias, ¿verdad? Y vamos a ver en 2 Timoteo 2:12, donde dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. En Marcos 8:38 nos dice así, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, ¿verdad? Y vamos a pasar al punto número 3, donde es la segunda ilustración, que es la cruz. Y el que no toma su cruz, dice así el texto, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:38. Para comprender este punto, vamos a ver el significado de la cruz. Y esta es una metáfora que utiliza, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús para describir el costo y el compromiso que requiere seguirlo. Entonces, la cruz en este contexto no se refiere solo al instrumento de tortura y de muerte en el que Jesús fue crucificado, sino también a la idea de cargar con un peso, un sacrificio o una responsabilidad. En esencia, Jesús está diciendo que para seguirlo es necesario estar dispuesto a, número 1, cargar con el peso de la propia cruz,
es decir, asumir las responsabilidades y los desafíos que conlleva seguir a Jesús. En el punto número 2, sacrificar los propios intereses y deseos por el bien de otros y por la causa del reino de Dios. En el punto número 3, seguir sin importar el costo o la oposición, incluso si esto significa enfrentar la persecución o la adversidad. En resumen, la cruz de Mateo 10:38 es una llamada al discipulado radical, a la entrega total y a la obediencia incondicional a Jesús. Y pasamos al punto número 4, en la tercera ilustración usada por Jesús, que es la vida personal. Dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En esta frase utilizada por Jesús es una de las más desafiantes, pero a continuación veremos por qué. Hallar la vida se refiere a buscar la felicidad, la seguridad y la satisfacción en las cosas terrenales, como la riqueza, el poder, la fama, etc. Sin embargo, Jesús dice que si se busca la vida de esta manera, la perderá. Esto significa que a largo plazo, estas cosas no pueden proporcionar una verdadera satisfacción o felicidad. De hecho, la búsqueda de la vida de esta manera puede llevar a la pérdida de la verdadera vida, es decir, la vida espiritual y eterna. Como el texto, ¿verdad?, que citamos mucho también, que dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y a donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Perder la vida y hallarla. Perder la vida por causa de mí se refiere a dejar atrás las cosas terrenales y buscar la vida en Jesús. Esto puede significar renunciar a las comodidades, los placeres y las ambiciones terrenales y en su lugar buscar la voluntad de Dios y vivir según sus principios. Recordemos esos pasajes bíblicos, ¿verdad?, donde a Jesús le dice el joven rico, ¿verdad?, Señor, ¿cómo podré ser salvo? Y le dice, pues sigue los mandamientos, ¿verdad? Dice, eso ya lo sigo. Dice, entonces ve, vende todas tus cosas y sígueme, ¿verdad? Y ahí es donde se pudo entristecer este joven, ¿verdad? Y es que muchas veces podemos, si nosotros amamos más lo terrenal, pues puede ser difícil, ¿verdad?, para seguirle a Cristo. Jesús promete que aquellos que pierden su vida de esta manera, la hallarán. Esto significa que encontrarán una vida más profunda, más significativa y más eterna. Jesús en este verso nos llama a reconsiderar nuestras prioridades y valores. En lugar de buscar la felicidad y la satisfacción en las cosas terrenales, debemos buscar la vida en Jesús y vivir según sus principios. Y por último, en el punto número 5, en la cuarta ilustración usada por Jesús, es la de recibir y ministrar a otros. En este último punto, veremos cómo Jesús nos llama a ser y a ser discípulos, y de qué manera nos lo dice, y no solo le habla al mensajero, sino también a aquel que recibirá el mensaje. En el verso 40 dice, el que os recibe a vosotros, a mí recibe, y al que a mí recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, en nombre de profeta recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a justo, en nombre del justo recompensará del justo, recibirá. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente,
en nombre del discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cristo demanda que recibamos y ministremos a todos sus siervos. Imagínense esto. Se dijo que la persona que ministra el mensajero de Dios ministra a los que le siguen. Y vemos cómo a Cristo mismo recibe en el verso 40, a Dios el Padre, a un profeta, al hombre justo y a un pequeñito. Y vemos en Mateo 10 del 11 al 13, mas en cualquiera ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Posad allí hasta que salgáis y entrad en la casa, saludadla, y si esa casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y es que, amados hermanos, cuando uno quiere llevar la palabra de Dios a otros, ¿verdad? Dice que tú vas a ir, vas a tocar en la puerta, y si esa casa es digna, ¿verdad?, de recibir el mensaje de Dios, va a haber paz en toda la casa. Pero si no lo es así, ¿verdad?, porque también nos lo dice en la segunda parte, si no lo es así, la paz se regresará, se volverá a vosotros, y debemos continuar. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, según Mateo 18:5, ¿verdad? Muchas veces decimos, ¿verdad? Cuando nosotros damos un vaso con agua a alguien, hacerlo de una manera tal que es como si lo estuviéramos haciendo al Señor, porque Él ama a ese pequeñito, ama a ese pequeño, y cuando tú le das ese vaso con agua, a Él se lo das, ¿verdad? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, ¿verdad? Según Mateo 25:40. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Según Lucas 10, verso 16. La recompensa es asombrosa. La persona que gustosa recibe al siervo de Dios obtendrá su recompensa recíproca o igual. La persona que recibe y ministra será recibida en presencia de Cristo y de Dios mismo. Refleja honra para el Señor y para Dios mismo. En efecto, Jesús dice que recibir y ministrar a otros es lo mismo que hospedarlo a Él y a su Padre. En Mateo 10:40. La persona que recibe y ministra a otro recibirá una recompensa recíproca a la del siervo de Dios. Tal vez una persona no pueda ser un profeta o un ejemplo resplandeciente del hombre justo, pero puede recibir la recompensa de ambos. ¿Cómo? Simplemente recibiendo y sustentando y cuidando del siervo de Dios. Esta es una verdadera asombrosa. En realidad, la persona está compartiendo el trabajo del mensajero de Dios al recibirlo y ayudarle. Y tenemos ejemplos, ¿verdad?, también en nuestra palabra de Dios, de personas que ayudaron, ¿verdad?, a los ángeles, a los profetas, y no fueron desechados, sino por lo contrario, encontraron justicia delante de Dios, encontraron recompensa delante de Dios. Cristo declara que el ministerio más pequeño no perderá su recompensa. La persona será recompensada por el más pequeño de los ministerios realizados en favor del mensajero de Dios.
Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Mateo 25, verso 23. Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estaré también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12:26. Todos estos textos nos llevan a la misma promesa. Dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Romanos 2:10. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibiré del Señor, sea siervo o sea libre. Efesios 6:8. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3:24. El mensajero de Dios encuentra gran confianza y seguridad aquí. Queda implícito que algunos recibirán de buena gana el mensajero del Señor. Habrá algunos que le abrirán su corazón y su hogar, que recibirán su mensaje. Este es un mensaje alentador, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, para llevar, ¿verdad?, el mensaje a nuestro Dios. Y de qué manera, ¿verdad?, podemos experimentar esta realidad, ¿verdad? Es una gran comisión que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Pero también nos da promesa en cada una de su palabra. Este ha sido el tema del día, mis amados hermanos. Que Dios bendiga su palabra, porque dice: no vino para probar el pecado y el mal de la tierra. No podría bendecir a un mundo sumido en la desobediencia, ata de su padre y tan lleno de egoísmo y división entre los hombres, ¿verdad? Dios nos siga iluminando, nos siga dando sabiduría, nos siga esforzando, nos siga acompañando, ¿verdad?, con su hermosa palabra, pero también poniendo en acción todo esto aprendido. Que Él sea quien mueva nuestros labios, nuestro hacer, nuestros pies, nuestras manos, ¿verdad?, para llevar el Evangelio a otros, y también nuestra mente, porque hoy tenemos una gran bendición, que tenemos muchos medios en los cuales podemos compartir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Este es uno de los medios, ¿verdad?, donde podemos utilizar estas redes sociales, ¿verdad?, para expandir el reino de Dios. Y por qué no, tal vez este mensaje llegará a una persona que lo necesite, a una persona que esté viviendo en alguna situación difícil, ¿verdad? Que Dios siga iluminando su camino, que Dios siga fortaleciendo, renovando nuestra mente día con día, ¿verdad?, hasta llegar a su obra perfecta. Dios le bendiga. Paz a vosotros, al grupo edificados en la palabra. Honra y gloria a nuestro Padre Dios. Amén.